Rosas reprimió y concentró poder. Entonces, ¿cómo se termina con la anarquía en el país? Se concentra poder en pocas manos y se reprime los alzamientos contra el poder central. ¿Cómo se termina con la pobreza en el país? Se llena el desierto. ¿Cómo se llena el desierto? Con inmigración. ¿Por qué con inmigración? Otra vez, porque el gaucho no sirve. ¿Quién sirve? Los europeos del norte. Esto está explícito en las bases. Europeos del norte. Con varias décadas antes que Max Weber, Alberti sabía o creía saber que los protestantes creían más en el trabajo duro que los católicos del sur. Por lo tanto, había que traer protestantes del norte, que no molestaban, intentaban hacer política, lo único que querían era trabajar y tener tierra. En la introducción a las bases, Alberti dice: estamos en un momento fascinante del planeta porque el problema de Europa es el socialismo y el problema nuestro es la pobreza. Y nosotros le vamos a resolver el problema de Europa y Europa no va a resolver el problema de nosotros. ¿Por qué? Porque el socialismo es mucha gente y poca tierra y nuestra pobreza es mucha tierra y poca gente. Entonces, cuando se vengan los europeos para acá, vamos a resolver el problema de ellos, le vamos a sacar el exceso de gente que tienen y ellos no van a resolver nuestro problema, que sea el exceso de tierra. Eso respecto, bueno, y la otra institución fundamental para terminar con la pobreza y erradicar al gaucho es la educación. Y ese es el proyecto político de Sarmiento. Los hijos de los gauchos y los hijos de los inmigrantes tienen que convertirse muy rápidamente en argentinos que produzcan. Y efectivamente, como ustedes saben, el proyecto institucional educativo de Sarmiento es tan brutalmente exitoso que en una sola generación los inmigrantes se convierten en argentinos, nuestros abuelos, digamos. Pero entonces el proyecto es concentración de poder y atracción de inmigrantes y capacidad estatal de armar educación pública gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional. Un tremendo proyecto. Lo interesante para los abogados de este proyecto, para nosotros los abogados, es que este proyecto se traduce en la necesidad de una constitución. Y entonces el problema de la generación de los padres fundadores es cómo traducir este proyecto político en un proyecto institucional. Y entonces ahí ustedes tienen la circunstancia esta de decir de dónde sacamos ideas para construir el sistema político que necesitamos. Y básicamente del mundo había dos tradiciones: la tradición continental, la tradición de Europa continental, sobre todo la tradición de la Revolución Francesa, y la tradición norteamericana. Entonces déjenme contarles cuáles son las dos tradiciones, como para aclarar que esto, que yo creo que es una mala interpretación de nuestra historia. Primero les cuento la tradición europea. Las dos tradiciones nacen de la modernidad, del proyecto de la modernidad, que es básicamente la idea revolucionaria de que la autoridad no viene de afuera de mí. La autoridad no es heterónoma, es autónoma. Yo voy a hacer cosas que no quiero hacer solo si yo decido hacerlas. A diferencia de la premodernidad, en la cual la idea de un rey o de un papa o de un emperador era autoridad final. Si alguien decía antes de la modernidad: hay que hacer determinada cosa, pagar tal impuesto o ir a tal guerra, y yo preguntaba por qué, la respuesta final era porque lo dijo el rey. Final, no hay más nada que hablar. La crisis de esa tradición, que comienza con las guerras de religión y las guerras de sucesión sangrientas en Europa, hace que
empieza a surgir una otra instancia que es heredera de la Reforma Protestante, y es la idea de que solo yo sé cómo leer las escrituras, cómo decidir qué es lo que debo hacer. Solo yo soy soberano de mí mismo. Solo de mí yo recibo órdenes. Y la única forma de que alguien me haga hacer algo que yo no quiero hacer es si yo consiento. Por eso esta tradición está tan cercana a la idea de contrato. Yo hago cosas en la medida en que me convenzan de que las tengo que hacer. Si no me convence y yo no quiero, no las hago. Entonces, si yo convenzo a otro a que tenemos un proyecto en común, vamos adelante. Si no lo convenzo, no hay autoridad externa a mí que me obligue. Esa es la idea de modernidad, ¿no? Yo soy mi propio soberano. ¿Cómo se traduce esto políticamente? Bueno, después de mucho tiempo se traduce políticamente en la idea de democracia representativa, la idea de democracia primero. La idea de que la soberanía reside en el pueblo. Solo yo decido qué cosas tengo que hacer. Y la traducción institucional es la democracia representativa en Europa. Entonces, el pueblo es fuente de soberanía, la única fuente de soberanía, y el pueblo en Francia le entrega su poder al poder legislativo. En nuestra Constitución hay un vestigio de esto, en el artículo 22 creo que dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Que en nuestra tradición eso significa solo los representantes. Digamos, el pueblo no puede gobernar directamente, eso. Los constitucionalistas afirman que esto es una cuestión, prohíbe la democracia directa, pero yo creo que hay una interpretación más interesante. Que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes quiere decir que solo los representantes deliberan y gobiernan. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este sistema es de supremacía legislativa. El Ejecutivo no delibera ni gobierna, el Judicial no delibera ni gobierna. Esta forma de democracia no supone la independencia de poderes. Supone la independencia de funciones, pero no la independencia de poderes. El poder ejecutivo depende del legislativo. Cuando los legisladores quieren que las cosas se hagan, por ejemplo, se cobren impuestos, o se mande la gente a prisión, o la gente se pueda casar, crean una cosa que se llama poder ejecutivo que ejecuta la ley. Pero que cuando el poder ejecutivo empieza a hacer cosas que el poder legislativo no le gusta, lo echan. Y esto se llama parlamentarismo. ¿En qué consiste el parlamentarismo? El parlamentarismo consiste en que el poder legislativo es el que manda, y uno de los parlamentarios es enviado al llano a ejecutar la ley. Pero cuando el legislativo no le gusta lo que hace el ejecutivo, levanta la mano, voto de censura, y lo echa. En el Parlamento, las negociaciones entre los partidos crean mayorías que generan gobiernos en el Ejecutivo, y cuando esas mayorías cambian, o las mayorías no les gusta lo que hace el Ejecutivo, lo echan. Es clave que en el sistema parlamentario el Poder Ejecutivo no tiene mandato fijo. ¿Por qué? Porque está a disposición de la voluntad mayoritaria del legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque la Revolución Francesa venía de cortarle la cabeza al rey. Lo único que le faltaba es otro rey. Venían a imponer el poder de los muchos. Si ellos habían peleado contra el uno y contra los pocos, que ahora vamos a ver quiénes son. Habían peleado contra el uno y contra los pocos, le habían cortado la cabeza al rey y a toda la corte. Ahora no iban a armar un nuevo proyecto político para volver a traer a la aristocracia y a un tirano. Son los muchos los que se imponen sobre el uno y sobre los pocos. En el sistema de división de poderes, ¿quiénes son los pocos? Nosotros, los abogados, los jueces, poder judicial.